para este tema de conocimientos generales vamos a hablar de los conflictos en Bolivia, los que nos faltaban, como por ejemplo la guerra del Acre. La guerra del Acre, bueno, fue hecha entre Bolivia y Brasil. Este, durante este tiempo, la región del Acre eh, hizo tuvo un periodo pequeño de independencia. Este periodo fue aprovechado por el imperio del Brasil, que en ese tiempo era un imperio, y aprovechó para anexionarse estos territorios. Sin embargo, el, el general y también presidente desde entonces, José Manuel Pando, lideró lideró una contraofensiva para intentar recuperar estos territorios. Um, Años importantes, 1899. Ese fue el año durante se desarrolló este conflicto. Y bueno, como ya dijimos, el presidente de Bolivia en ese entonces era Juan Manuel Pando. Y bueno, esos serían los datos más importantes. Otra guerra que sucedió después, poco después, fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, como todos conocemos, ¿no? La guerra del Chaco. Esta guerra fue entre 1932 a 1935 y el presidente que gobernaba, que estaba a cargo del país, era, era Daniel Salamanca. Era Daniel Salamanca. Era Daniel Salamanca. Y bueno, durante este periodo se desarrolló este fue la última guerra en la cual se perdió territorio en Bolivia. Y bueno, estos son los datos más importantes, ¿no? 1932 a 1935. Luego hay hay otros conflictos que no son, sin embargo, no podrían ser catalogados como guerras que sufrió nuestro país en su periodo más temprano de independencia, más temprano de su historia colonial, que bueno, fueron las rebeliones indígenas, las rebeliones indígenas, las rebeliones indígenas en Bolivia, que bueno, fueron lideradas por Tomás Catari, en el año 1779, de 1979. Esta guerra, bueno, es importante porque se desarrolla como ya dijimos, durante la colonia. Entonces, fueron especialmente en contra de lo que es la mita, el trabajo forzado de la mita, que ejercían los españoles en contra de los indígenas. Y, y bueno, también durante durante ese periodo se vivió lo que es el cerco a La Paz. La Paz. El cerco a La Paz fue en 1781 y fue en este contexto de rebeliones indígenas donde se hizo el cerco a La Paz. Esos datos, esta información es muy importante ya que podría llegar a entrar en el examen. Es es historia básica de Bolivia. Las fechas, como mínimo, es muy importante que las sepamos eh, porque son fundamentales. Hay veces que entran eh, preguntas que parecen sencillas, sin embargo, si no sabemos los años, nos pueden resultar muy complicadas y preguntas que pueden parecer regaladas, podemos perderlas por por no estudiar estos datos, esos datos tan importantes.